Hello, welcome to your grammar class. This is Unit 29, Celebrations. Communication goals for this unit are to describe what we have done and the things that we haven't with the adverbs just, yet, still, and already. So again, the specific topics, grammar topics for this session are the use of the present perfect with just, yet, still, and already. Okay, so these adverbs are often used with the present perfect tense, although yet, still, and already can all be used with other tenses. Entonces vamos a ver el uso de estos adverbios que generalmente están asociados al tiempo de presente perfecto, aunque yet, still y already pueden usarse con otros tiempos verbales. Bueno, vamos a empezar con just, que podemos traducirlo como acabar de. Pero recuerden evitar hacer traducciones simultáneas. Muchas veces funcionan y otras veces, y otras muchas no. Como vamos a ver justamente al finalizar esta unidad con el caso de just, ¿sí? En este contexto del presente perfecto, significa acabar de, pero tiene muchas otras acepciones, como vamos a ver al finalizar esta unidad. Bueno, pero mientras tanto, just is usually used only with the present perfect tense and it means a short time ago. Entonces, just para relatar algo que acaba de suceder. No hace mucho que sucedió. I've just seen Susan coming out of the cinema. I have just seen Susan coming out of the cinema. Entonces, acabo de ver a Susan salir del cine. Mike's just called. Can you ring him back, please? Mike acaba de llamar. ¿Le puedes devolver la llamada, por favor? Have you just taken my pen? Where has it gone? ¿Acabas de tomar o tomaste mi pluma? ¿En dónde está? In the present perfect, just comes between the auxiliary verb have or has, depending of the pronoun, and the past participle. Entonces, en el presente perfecto, ubicamos el just justo en medio del auxiliar have o has y del verbo principal que está en pasado participio. Ahora yet, que podemos traducirlo como ya o todavía. Yet is used to talk about something which is expected to happen. It means at any time up to now, and it is used in questions and negatives. Entonces el yet lo usamos para hablar de algo que se espera que suceda. Quiere decir que en cualquier momento podría pasar. Y suele usarse en preguntas y en español lo traduciríamos como ya, en el caso de las preguntas, y en oraciones negativas, en cuyo caso lo traduciríamos como aún o todavía. Vamos a ver el caso de la pregunta. Have you finished your homework yet? The speaker expects that the homework will be finished soon. ¿Ya terminaste tu tarea? ¿Ya terminaste tu tarea? Entonces, quien hace la pregunta espera que la tarea esté finalizada y pronto. ¿Ya terminaste tu tarea? Have you finished your homework yet? Y recordar que el yet también se asocia a oraciones negativas. I haven't finished it yet. I'll do it after dinner. Todavía no la he terminado o aún no la termino. Lo haré después de la cena. Yet usually comes at the end of the sentence. Generalmente, pero de nuevo hay excepciones, el yet se ubica al finalizar la oración. Still. Still is used to talk about something that hasn't finished, especially when we expected it to finish earlier. El still, que podemos traducirlo como aún o todavía, fíjense, o sea, es parecido, o sea, las traducciones son parecidas, sobre todo el yet, el still y el already. Pero dependiendo del contexto vamos a saber qué significa. Entonces el still
lo usamos para hablar de algo que no ha finalizado, pero que ya esperaríamos que hubiese finalizado antes. I've been waiting for over an hour and the bus still hasn't come. You promised to give me that report yesterday and you still haven't finished it. Entonces, he estado esperando más de una hora y el camión todavía no viene o aún no viene. Prometiste entregarme ese reporte ayer y todavía o aún no lo terminas. Still usually comes in mid-position before the verb. El still generalmente lo ponemos en una ubicación a la mitad de la oración, generalmente antes del verbo, de todo el verbo compuesto, es decir, que está en presente perfecto. Hasn't come, haven't finished. Already. Already is used to say that something has happened early or earlier than it might have happened. El already, que lo traduciríamos como ya, lo usamos para decir que algo sucedió antes de lo que esperábamos. I've already spent my salary and it's 2 weeks before payday. Ya me gasté mi quincena o mi salario. Y faltan 2 semanas antes de la siguiente quincena. O sea, bueno, estaría ahí medio raro el ejemplo, pero que ya me gasté el salario. O sea, ya sucedió más pronto de lo que esperaba. The train's already left. What are we going to do? The train's already left. What are we going to do? Aquí mi pregunta sería para ti. ¿Qué quiere decir esa contracción de train, apóstrofe S? ¿Qué estamos ahí sintetizando? The train's already left. Si estamos hablando de presente perfecto, recordar que aquí utilizamos el verbo auxiliar have o has, ¿cierto? Entonces esa contracción quiere decir the train has already left. No is, es has. The train has already left. What are we doing? What are we going to do? El tren ya se ha ido. ¿Qué vamos a hacer? Already usually comes in mid-position between the auxiliary verb and the main verb. El already también generalmente va en una ubicación media entre el verbo auxiliar y el verbo principal. O sea que parte al verbo compuesto. El auxiliar por un lado, have o has, y por otro, el verbo en pasado participio. Bueno, aquí tenemos una pequeña tablita con el resumen de los significados y los usos del just, yet, still y already. Bueno, en este caso esta tablita funciona para el presente perfecto. Just. ¿En qué tipo de oraciones? En afirmativas e interrogativas y significa acabar de. ¿En dónde lo ubicamos? Entre el verbo auxiliar have o has y el pasado participio. Ejemplos. I have just made my homework. Acabo de hacer mi tarea. Have you just made your homework? ¿Acabas de hacer tu tarea? El yet. ¿En qué oraciones lo utilizamos? Generalmente en negativas, y en cuyo caso significa, o lo traduciríamos como aún o todavía, y en las interrogativas, en cuyo caso lo traduciríamos como ya. ¿En dónde lo ubicamos? Generalmente al final de la oración. I haven't made my homework yet. Have you made your homework yet? Todavía no hago mi tarea. O aún no hago mi tarea. ¿Ya hiciste tu tarea? Fíjense cómo estamos utilizando el ejemplo de la tarea para todos los casos. Still. ¿En qué tipo de oraciones? En oraciones negativas generalmente y significa aún o todavía. ¿En dónde lo ubicamos? Antes del verbo, antes de todo el verbo. Es decir, antes de el have más el verbo en pasado participio. I still haven't made my homework. Todavía o aún no hago mi tarea. Y already, que lo usamos en oraciones afirmativas e interrogativas y significa que ya pasó algo. Y lo ubicamos entre el verbo auxiliar y el pasado participio. I have already made my homework. Have you already made your homework? Entonces, ya hice mi tarea. ¿Ya hiciste tu tarea?
Entonces, basado en esta tablita, ¿qué es lo que observamos? ¿Cuáles adverbios se parecen? Bueno, a simple vista, just y already, ¿cierto? Just y already. Los ubicamos entre el verbo auxiliar y el pasado participio y son muy parecidos. Acabo de hacer mi tarea. Ya hice mi tarea. ¿Acabaste tu tarea? ¿Acabas de hacer tu tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? En fin, que dependiendo del contexto pueden usar uno u otro. Y de nuevo, práctica y más práctica. Recuerda, yet, still y already pueden usarse con otros tiempos, no solamente con el presente perfecto. Are we there yet? ¿Ya llegamos? Presente. ¿Ya llegamos? I still want to go to New York. Todavía quiero ir a Nueva York. She is already here. Ella ya llegó, ya está aquí. Todas estas en presente. Y bueno, lo que les mencionaba hace ratito, como no traducir de forma instantánea o de manera literal las palabras o las oraciones, porque tenemos que ver todo el contexto. Por eso es importante que cuando ustedes pregunten en clase o con, no sé, cuando tengan una duda de cómo, con quien sea, cuando tengan una duda de cómo expresar algo, me digan, oye, ¿qué significa just? Tienes que darme el contexto, porque generalmente, dependiendo de las palabras pueden tener diferentes significados. No siempre, pero muchas veces. Entonces, como lo acabamos, el just, fíjense, como este primer significado, como adverbio de tiempo, tal como lo acabamos de ver, con el presente perfecto. I have just finished my homework. Marcy has just phoned you. Pero fíjense, también como justo. I saw the pickpocket just after he stole my wallet. Acabo de... vi al ratero justo just after he stole my wallet. Fíjense ahí cómo ya no está involucrado. Si bien se utiliza como adverbio de tiempo, pero ya no en el sentido de acabar de, como lo acabamos de ver en los ejemplos con still, already y yet, sino que aquí just es justo. Lo vi justo después de que me robó. Otros usos de just como adverbio de modo para decir simplemente o tan solo, solamente, I just called to say I love you. Just give me a good reason. También para como significado de precisamente o exactamente, this costume is just what I need. The house was just as I remembered it. Como adjetivo de justo, honesto, legal. The thief got a just punishment. Para intensificar algo, para expresar algo con mucha pasión, para dar énfasis en algo. I just can see the point of this meeting. I just love chocolate. No tiene una traducción propia, simplemente para intensificar algo. Y otros usos en expresiones, just in time, the parcel arrived just in time, just in case, take a coat with you, just in case you may need it. Well, this was all for this session. Thank you for attending this class. See you in the next and last unit. Bye.